a esta precisamente también. Son una fundación simultánea las dos. Bien, los orígenes de este edificio, aunque salten a la vista, no están tan claros, porque este suelo que tenemos aquí solo se ha excavado 40 centímetros. Y 40 centímetros es esto. Esto es una birria en comparación con la potencia arqueológica que tiene el suelo de Niebla. Niebla es muchísimo más antigua de lo que creemos. Niebla como ciudad, ¿vale? Porque si nos referimos a un asentamiento, tenemos cuevas neolíticas al otro lado del río, tenemos los dólmenes de la Hueca, tenemos aquí asentamientos, tenemos fondos de cabaña desde el neolítico, pero como ciudad me refiero a que tiene una muralla, a que tiene necrópolis y a que tiene un entramado urbano totalmente desarrollado. Eso lo tiene desde el año 1100 a.C., ¿vale? Niebla como ciudad existe desde hace más de 3000 años. La prueba, os vais a la Puerta Sevilla, ¿vale? Junto al Alcázar, que no es el castillo de Niebla, es un alcázar. Salís de la Puerta Sevilla y a mano derecha vais a ver un semicírculo con unas piedras colocadas en mampostería. Eso es una de las torres de la primera muralla que tiene Niebla. Eso tiene 3000 años de antigüedad. Entonces, cuando tengáis visita de fuera, se lo enseñáis. Y decís que esta ciudad existe de muchísimo antes de lo que esperamos. Pues claro, con 3000 años de por medio y sin saber qué hay debajo de esos 40 centímetros, que corresponden a la cota islámica, aquí abajo puede haber cualquier cosa. Restos tartésicos, restos turdetanos, restos romanos, restos cartagineses, a saber. Y eso explica por qué hay restos previos a la cota islámica en la propia estructura. Todas estas columnas que hay en este patio son romanas. Son todas material de acarreo, material que se ha reciclado de aquí y de allá, de antiguas estructuras de la Ilipla romana, ¿vale? Y por eso no hay dos iguales, porque cada una viene pues, de contextos distintos. Esta que tenemos aquí, por ejemplo, el fuste, el tronco de la columna está hecho de granito. El capitel está hecho de mármol, de un material distinto. Pero es que el capitel ni siquiera es eso. El capitel es la base de otra columna que estaría abajo, se ha dado la vuelta y se ha colocado arriba, para aprovecharla. El fuste de la columna se ha quebrado en algún momento. Se ha soldado con plomo fundido y ahí se ha colocado otra vez. Y lo mismo se le ha hecho a estas dos, ¿vale? Dale para la derecha, cierra un poquito. Cuando dejes de hacer, es que se ha cerrado. ¿Vale? Es que aquí está todo roto. Bien. Bueno, pues a esa columna le ha pasado lo mismo que a esa. El capitel no es eso, es la base de otra columna que se ha dado la vuelta y ahí se ha colocado, ¿vale? Se ha reciclado absolutamente todo. Y no solo se han reciclado restos de época romana, también se han reciclado restos posteriores. La va más fuerte, dale al revés, para la derecha. Sí. Al final ya tenéis que yo. También se han reciclado restos de época visigoda, ¿vale? Por ejemplo, esta fuente tan problemática, es una antigua pila bautismal visigoda, ¿vale? Pero solo la taza, el pedestal es moderno, ¿vale? Muchas de estas no tenían pedestal porque eran piscinas, no eran pilas como tal, piscinas a ras de suelo para hacer bautizo por inmersión. Uno se metía dentro de la pila y se le bautizaba dentro simulando el bautizo de Cristo, en el Jordán. También, es una costumbre arriana, ¿vale? Esto de bautizar por inmersión. También tenemos visigodo, el partenú de esa columna, ¿vale? Esa columna tallada que está ahí arriba, eso es visigodo también. Vamos a hacer así, vamos a acercarnos un poquito. Eso es visigodo y esos relieves representan unos árboles que se abren en dos ramas con pavos reales en la base, pero lo que es la firma claramente visigoda son unas cruces góticas que hay antes de llegar al cuello de la columna, ¿vale? Eso lo digo yo porque estaba ahí arriba para verlo, porque es complicado, ¿vale? Esa tiene una hermana gemela que está ahí, sujeta por esos hierros, ¿vale? Eso también es visigodo, esa columna que está ahí al final, ¿vale? Pero esa está más gastadilla porque ha estado más expuesta, ¿vale? Ha estado más a la intemperie. Bien, esto es una mínima parte del edificio. La mayor parte salta a la vista y ya la conoceréis. La antigua mezquita Aljama de Niebla, ¿vale? Niebla, como sabéis, era capital de su antiguo reino de Taifa de Niebla, ¿vale? Así que necesita una mezquita Aljama, que en árabe significa la principal, para que el rey de Niebla con su familia, este rey de Niebla que se llama Suyaib Muhammad ibn La al-Musta'ib ibn Mahfud, no lo voy a repetir más, ¿vale? Venía aquí con su familia al rezo de la oración de los viernes, que es el día santo en el Islam, ¿vale? Así que ahora mismo estamos en el Safan, en el patio de la mezquita, donde los fieles hacían las abluciones. Ellos se purificaban con agua corriente que corría por las acequias, no por estas que son tazos modernas, ¿vale? Otras acequias que había aquí antes. Y se purificaban sobre todo cabezas, manos y pies antes de entrar al rezo al Haram, la sala de oraciones que está ahí dentro, ¿vale? Que eso se ha reciclado posteriormente. Y entrarían solo los hombres, porque el Islam a las mujeres les prohíbe el acceso al Haram, así que las mujeres os tenéis que quedar allí, ¿vale? En agosto a 40 grados a la sombra, pues las mujeres teníais
estos laterales cubiertos que son las saquifas para refugiaros del sol, ¿no? Y para refugiaros de la lluvia y el frío en invierno, ¿vale? Los hombres que entraban al haram entraban por cualquiera de estos arcos. Están tapiados, pero son las antiguas puertas de acceso a la mezquita. Detrás de cada arco estaba cada una de las naves que tenía la mezquita por dentro, ¿vale? Y en estos arcos se ve la pintura que decoraba esa mezquita. Esas franjas rojas y blancas, idénticas a las que se pueden ver en Córdoba, en Medina Zahara, en la mezquita catedral, claro, porque desde Córdoba, que era la capital antiguamente, se han llevado los modelos artísticos al resto de ciudades andalusíes, incluidas Niebla, ¿vale? O Labla, que era como se llamaba entonces. Bien, también tenemos de época islámica ese capitel de mármol. Parece romano, pero no lo es. Eso es un capitel de pencas islámico que está imitando a ese que sí es romano, eso es orden corintio, ¿vale? Entonces vemos que no solo se han reciclado los restos que han aparecido de otras épocas, sino que también se han copiado unos a otros, por cuestiones puramente estéticas. Si yo coloco algo que desentone ahí, el arco va a quedar desigual, entonces se hace una copia, ¿vale? Bien, entonces el resultado es un edificio de estilo mudéjar, que es esta mezcla de arte islámico y arte cristiano, pero no es mudéjar por diseño, sino por haber cogido un edificio islámico y haberle metido tantos elementos cristianos que se convierte en mudéjar, ¿vale? Es lo que le ha pasado al campanario. El campanario es el antiguo alminar de la mezquita, al que subía el muezín a llamar a la oración cantando, ¿vale? Ese hombre subía y empezaba Allahu Akbar, y venían los musulmanes a rezar. Pues la torre islámica estaba hecha de ladrillo y tapial, ¿no? Esta tierra, ¿no?, prensada, que todas las casas de Niebla la tienen en sus paredes, ¿verdad? Pues de la torre islámica queda la mitad inferior. Las dos plantas de arriba son ya de la reforma cristiana. Y como las campanas son de bronce, pesan una barbaridad, y además el movimiento de las campanas le hace daño a la estructura, pues se ha forrado toda la estructura con esa coraza de piedra que está hecha de calcarenita de aquí, de las canteras de Niebla, ¿vale? Por eso tiene ese aspecto tan sólido. Entonces el edificio es una fotografía de todo lo que ha pasado por aquí, porque tenemos aquí romano, visigodo, la fase andalusí del patio se ve estupendamente y la reforma cristiana se ve mucho mejor en el interior. Y ahora vamos a pasar para adentro y vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese edificio. Antes de pasar para adentro, os podéis asomar por esa puerta, ¿vale?, para ver que la torre por dentro está hecha de ladrillo. Está construida al revés. La parte más débil está por dentro y la parte más fuerte por fuera, porque lo que hay dentro es la torre islámica, ¿vale? Y toda la piedra que tiene, creo que era 1,5 metros de espesor, todo eso es la coraza que había que ponerle para que no se venga abajo la torre, por el peso de las campanas. Así que ahora voy a pasar para adentro, ¿vale? Nos vamos a ir pues para el centro, ¿vale?, más o menos, y seguimos la visita ahora, ¿vale? No se ve esto en un burro, ¿verdad? Esto era lo que se vería hace 500 años cuando había quedado misa aquí dentro. O sea que lo que era la miopía, la astigmatismo y todo eso estaba a la orden del día. Bien. Hay que tener en cuenta que, bueno, ahí dentro tenemos fotos antiguas de la iglesia que ahora os la enseñaré. La iglesia antiguamente, cuando no había corriente, cuando no había corriente, ¿vale?, cuando no había electricidad, se iluminaba con lámparas de aceite. Había angelitos colgados de los pilares que sujetaban esas lámparas de aceite. Entonces es que aquí no se veía tres en un burro. O sea, uno escuchaba la misa, veía al cura por intuición, porque esas ventanas de arriba no existían, ¿vale?, eso es nuevo, y uno simplemente escuchaba al cura, que encima daría misa en latín. O sea que las experiencias, digamos, en misa antiguamente debían ser una auténtica experiencia, ¿vale? Bien, bueno, el interior de la iglesia, pues ya no va sonando más iglesia porque se ha reformado, ¿vale? Pero es que seguimos dentro de la antigua mezquita, ¿vale? Estamos dentro del haram, de la sala de oraciones. De hecho, las puertas que había fuera en el patio, aquí están otra vez, aquí dentro, ¿vale? Y nos indican perfectamente cómo era el edificio, la antigua mezquita por dentro. La altura de la mezquita era la mitad que la de la iglesia. Está en la línea horizontal que hay sobre los arcos de medio punto, donde el cambio de aparejo, ahí estaba la durmiente del techo de incelado de esa mezquita, que era bajita, oscura y no muy bien ventilada, ¿vale?, como casi todas las mezquitas de Andalucía. Bien, luego la mezquita se construye en 3 fases distintas. La primera es el patio con su alminar, que ya lo hemos visto, y la segunda fase constructiva es
Perdón, la primera fase constructiva es el patio consanguineal y las 5 primeras naves del Jarán hasta la Virgen del Carmen, que la tenemos ahí. La segunda fase constructiva, ¿cuál es? La que tenemos más para adelante, vamos a verla. Es la sexta nave. Los ventiladores también, ese del pilar también se puede encender tirando del cordel. Bueno, habréis notado que aquí dentro hace una calor de perros. Eso es porque le hemos quitado la cal a la iglesia. La iglesia estaba, bueno, algunos lo recordarán, completamente encalada, por dentro y por fuera. Quitar la cal supone quitarle el aire acondicionado al edificio, porque en niebla todas las casas, y la iglesia incluida, están hechas de esto. Esto es la calcarenita, ¿no?, de las canteras de niebla, con la que se hace cemento también de la fábrica. Eso, más que una piedra en sí, es como una hamburguesa hecha de restos de concha, ¿vale? Entonces eso es como una esponja, eso absorbe la temperatura y la humedad, cosa mala. Entonces si le quitamos la cal, que es impermeable y aislante, esto es una olla a presión, ¿vale? Queda muy bonito, la piedra vista, para cualquier historiador es una perita este edificio, porque se ven todas las cicatrices, todas las costuras del edificio, se puede estudiar estupendamente, pero el inconveniente pues es este, ¿vale? Que en verano es horroroso. Bien, la segunda fase constructiva, esta nave que hay aquí, ¿vale?, donde está el actual sagrario. Esta nave ya es de época almohade, cuando Niebla ya era reino independiente. Y se ve perfectamente la diferencia con los otros arcos. El arco es mucho más estrechito y también se apoya sobre columnas, no directamente sobre el muro. Y esas dos columnas les ha pasado lo mismo que las de fuera. El capitel izquierdo es romano y el derecho es una copia islámica, ¿vale?, del izquierdo. Y la tercera fase constructiva, ¿cuál es? Esa que está ahí a la derecha de San Judas. Ese arco de herradura que se ha cortado por el centro. Eso es la antigua entrada de una pequeña estancia que creemos que era algún tipo de almacén o de sacristía para el imán, ¿vale?, alguna dependencia auxiliar. Bien, el interior de la estructura pues sería muy similar al de Córdoba, que es la mezquita que ha servido de modelo para las demás. Así que por cada nave habría una sucesión de arcos de herradura con sus columnas, desde las puertas del Harán hasta el muro de la quibla, que es todo esto de aquí, ¿vale? En la quibla está el mihrab, la capillita pequeñita donde se guarda la cruz parroquial, que está ahí, ¿vale? En su día, que se guardaba ahí, el libro del Corán. Se metía ahí, y luego todo este muro de la quibla determina la orientación de la antigua mezquita. Las mezquitas que están a occidente tienen que mirar hacia el este, hacia la Meca, ¿no?, el lugar santo del Islam. Así que la Meca debería estar por allí, pero para allá lo que está es África, porque esta mezquita está mirando al sur, no mira al este. Las mezquitas andalusíes son un completo y absoluto caos. O sea, algunas miran al este y otras miran hacia donde les da la gana, sin ningún patrón, digamos, discernible. ¿Por qué pasa esto? Pues creemos que se debe a que los primeros que rompen la ley islámica son los cordobeses. Ellos orientan su mezquita al sureste y no al este, como se debería. Córdoba era la capital, así que allá donde fuere, pues ya se sabe, ¿no? ¿Por qué hacen esto los cordobeses? Hay muchas teorías al respecto. Que si motivos políticos, Abderramán primero viene aquí después de que asesinen a toda su familia en Damasco, los abasíes. Entonces, como gesto de protesta, puede que sus mezquitas no miren hacia el este, sino al sur, donde están los bereberes, que son la etnia mayoritaria de sus dominios. ¿Los bereberes quiénes son? Bueno, pues si os digo que son la tribu Mauri, en latín, que en singular sería Mauro, que ha evolucionado a Moro, pues ya no va sonando, ¿verdad? Moro a día de hoy lo utilizamos con ciertas connotaciones, pero es que viene de esta tribu de los Mauri, de la Mauritania tingitana, ¿vale?, que era la provincia romana que estaba en el norte de África. Bien, pues estos Mauri, como vemos, en vez de rezar para el este, rezaban al sur, lo cual era una herejía, porque en el Islam hay que mirar hacia la Meca cuando se reza, pero no estamos ni en la Meca, ni en Damasco, ni en Bagdad, estamos en Al-Ándalus, a miles de kilómetros, y la ley islámica aquí nos trae sin cuidado, ¿vale? De hecho, los leones de la Alhambra también son una herejía. El Islam prohíbe la representación gráfica de personas y animales, terminantemente. De hecho, había serios problemas, los almohades pasaron a cuchillo a mucha gente por cosas como esta, y ahí tenemos esos 12 pedazos de leones en la Alhambra diciendo que nos da igual la ley islámica, que esto es otro sitio, ¿vale? Esto no es la Meca. Bueno, pues lo que sí está orientado este-oeste es el cuerpo de naves de la iglesia, ¿vale?, que se ha invertido la orientación del edificio, y este edificio se va transformando de manera muy progresiva. Lo primero y más sencillo que se hace, bueno, pues la mezquita terminaba aquí. Aquí hay una pared, simplemente. O aquí donde estamos se planta un altar cristiano, ¿vale? Se recicla el alminar de la mezquita, se le añaden las campanas, y ya a finales del siglo XIII tenemos una iglesia consagrada con campanario. ¿Consagrada a quién? A mí, no a la Granada, a la Asunción, porque se consagró un 15 de agosto, ¿vale? Se abrió el santoral ese día, la Asunción, pues venga, le cayó, ¿vale? ¿Por qué cambia de nombre a Santa María de la Granada? Por esta influencia de Alfonso X y Fernando III, ¿vale? Bien,
Luego, la siguiente reforma que se hace de la iglesia es en el siglo XIV. Como hemos invertido la orientación del edificio, ese antiguo muro lateral de la mezquita se ha convertido en los pies de la nueva iglesia. Todos hemos visto, ¿no?, ese arco que está tapiado, ¿no?, por el callejón de aquí de la esquina. ¿Eso qué es? Eso es una portada. Era la puerta, digamos, de los pies de la nueva iglesia hecha en estilo mudéjar. ¿Por qué eso está tapiado? Muy sencillo, eso lleva tapiado 400 años, porque nunca se ha usado. ¿A dónde entramos aquí? A la misa. De toda la vida se ha entrado por ahí. ¿Por qué? Porque la Plaza Santa María está ahí, porque la calle Real está allí. Toda la vida pública de toda la vida de Dios se ha hecho ahí, en esa plaza. En ese callejón que antiguamente se llamaba Cuatro Vientos, hace una corriente y un frío horroroso. Y por ahí nunca se va a entrar, siempre se va a entrar por aquí, ¿vale? Pues esa puerta se tapia y a huir. Esa puerta se coloca por una cuestión de normativa. Toda iglesia necesita su cabeza y sus pies, ¿vale? Entonces, eso está ahí para cumplir simplemente. Y a lo largo del siglo XV todo este espacio se transforma desde aquel muro hacia allá, ¿vale?, incluyendo la cabecera. La mezquita tendría serios problemas de ventilación y de iluminación, y además tanta columna y tantos arcos estorban a la hora de colocar los altares, las capillas, el coro, así que se tiran todos los arcos y columnas de la mezquita, ¿vale?, se deja el espacio totalmente diáfano, se duplica la altura del edificio, que vemos que la iglesia es el doble de alta que la mezquita, y se amplía para allá colocando esta cabecera gótica, ¿vale? Todo eso a lo largo del siglo XV. Bien, todo esto se consigue gracias a estos arcos gigantescos, arcos apuntados, que son un invento del arte gótico, es decir, que son un invento medieval, ¿vale? Esto no lo conocían ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, esto se inventa en la Edad Media. Para construir y diseñar esto hay que saber matemáticas, forzosamente. Matemáticas, geometría, ingeniería, estudiar a Vitruvio sobre todo, perfeccionarlo, y eso se estudia en las universidades medievales y en los gremios de cantería. Así que esta gente de la Edad Media no son los bárbaros analfabetos que nos han querido vender las películas, porque si no, ¿cómo entendemos eso que hay ahí arriba? Que llevamos toda la vida viéndolo, pero es que eso es pura geometría. Eso se construyó en la Edad Media y se termina a finales del siglo XVI, ¿vale? Las bóvedas de crucería, también llamadas de tercelete, están construidas siguiendo un patrón geométrico de 1, 4, 4, 16. Todo el peso de esa techumbre está en el centro, en el medallón más grande, y de ahí el peso va hacia los laterales pasando por varios niveles. Hay 4 claves secundarias en los arcos laterales, 4 claves terciarias rodeando la clave central y las más pequeñitas 16 claves auxiliares a razón de 4 por cada una de las que rodean la central. Es un auténtico trabalengua, pero eso está diseñado para repartir las miles de toneladas de peso que hay concentradas ahí arriba antes de cargarlas sobre estos pilares de aquí. Entonces, estas 3 bóvedas son las originales. Llevan ahí desde que se plantaron en el siglo XV y de hecho las grietas que tiene este ábside son del terremoto de Lisboa, que no pudo con estas bóvedas pero sí les dejó esas cicatrices. Lo que no es original, salta a la vista, es este techo que tenemos aquí, que no sé qué nombre ponerle, ¿vale? A ver, eso lo colocó ahí Rafael Manzano, ¿no?, el arquitecto que intervino en esta iglesia a finales de los años 70. Y al techo original no lo busquéis por ninguna parte porque no lo vais a encontrar. El techo se perdió en la quema de iglesia del 36, ¿vale? Justísimo antes del estallido de la guerra, ¿vale? Se entró en esta iglesia, era 7 de marzo, ¿verdad? 7 de marzo, ¿vale? A las 3 de la madrugada se entró en esta iglesia, ¿vale? Se saqueó y se prendió fuego. Así que se ha perdido todo lo que había aquí dentro, prácticamente todo. Empezando por el coro, yo que soy músico es lo que más me ha dolido, porque sé que había un órgano de Flandes ahí al final, ¿vale? Un órgano a la izquierda del coro con su trompetería hasta el techo, la biblioteca con los códices de música, imaginaros estos códices iluminados con miniaturas medievales, con tal, eso estaba ahí al final, también se ha perdido, y la sillería que rodeaba el coro por dentro también, fuera, todo eso era madera, así que se ha perdido totalmente. También se han perdido todas las capillas que había aquí dentro, las capillas que había en estos arcos, que por eso se tapiaron, para que fuesen las cabeceras de esas capillas, las 2 capillas del final, que el mobiliario que hay ahora pues, es moderno, y las capillas que había en estos arcos que se ven inscritos dentro de la quibla, hechos en ladrillo. ¿Por qué tanta capilla aquí dentro? Bueno, porque es que esta no es la única iglesia que tenía niebla, y no solo la de San Martín. En Niebla antiguamente había 5 iglesias, contando esta y la de San Martín. Estaba San Miguel, San Lorenzo, que estaba extramuro, donde la calle San Lorenzo, ¿no? Y siempre se me olvida Santiago, ¿vale? Bien, sin contar las ermitas y demás. Un convento de dominicos que estaba llevando a la puerta a Sevilla, ¿vale? Lo que es saliendo de la plaza de la feria hasta la puerta a Sevilla, eso ocupaba todo el convento dominico, y 5 hospitales que luego se unifican en el de Nuestra Señora de los Ángeles, es decir, una iglesia por cada collación, por cada barrio que tenía Niebla, ¿vale?
esas iglesias se van cerrando poco a poco a partir del siglo XVI, porque Niebla a partir del siglo XVI entra en total abandono y decadencia. La población cada vez menos, cada vez más pobre, a eso hay que sumarle las desamortizaciones del siglo XIX, así que cada vez que se cierra una de estas iglesias, todo lo que hay dentro se trae aquí, ¿vale? Por eso había tanta capilla. Cada capilla es una iglesia en miniatura, es decir, una imagen con su altar, su retablo, sus azulejos y luego los ajuares, las candelerías, las cruces, las patenas. Eso hay que multiplicarlo pues por 12 prácticamente. Así que ya sabemos por qué entraron aquí dentro, porque sabían que había un botín bastante jugoso, ¿vale? Aquí atesorado. Porque la iglesia de San Martín estaba abandonada desde 1864. Ahí no entraron porque sabía que no había ni la pelusa, ¿vale? Bien, todo esto sin contar con el altar mayor. La Virgen de la Granada estaba ahí, en el centro del altar mayor, debajo de un templete dorado. Y la Virgen de la Granada no es esa que está ahí, esa es moderna, ¿vale? Era una talla gótica que luego os enseñaré la foto. Bien, pues ese templete tenía escaleras para acceder a una planta superior, con un camarín por detrás, para pasar por detrás de la imagen, igual que se hace en Santiago, ¿no? Para abrazar al santo, por lo mismo. Y en el muro lo que había era un retablo de madera dorada, ¿vale? Que no es el segundo que se puso, el primero llegaba hasta las bóvedas del techo, ¿vale? Del siglo XVI. Y en las bóvedas laterales había varias imágenes con sus retablos y sus altares, porque es que había que compartir el espacio, no había más huecos, ¿vale? Y eran retablos ya del siglo XVII y XVIII. Retablos ya barrocos, ¿vale? Barroco sevillano, muy florido, muy elaborado, muy recargado, ¿vale? Y la pérdida más grave, el techo de la iglesia, que ardió completamente. Un artesonado mudéjar de madera del siglo XV, ¿vale? Un artesonado con forma de artesa, con forma de trapecio, ¿vale? Hecho totalmente de lacería, que es este puzzle, no esta telaraña de madera geométrica tan típica del arte mudéjar, que cubría completamente todo el techo. De hecho, bueno, Joaquín Molina, padre, no sé si lo conoceréis mucho, él conoció esta iglesia de joven y él lo describe, el techo original, como un costillar de ballena. Claro, él se refiere a las tabicas, las vigas que iban así en diagonal conformando ese techo. El centro del artesonado eran cúpulas geométricas doradas con las heráldicas de la familia que habían puesto el presupuesto, sobre todo, claro, los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, y también Fray Diego de Deza, que fue el que puso la mayor parte del dinero para hacer esto, ¿vale? Y luego el resto de la techumbre estaba pintada en rojo. De ese rojo nos han quedado restos, pero no están en el techo, están en las molduras de los pilares. Esas molduras, que alguna vez, si os habéis fijado, tienen restillos de rojo, ¿eso de dónde sale? Del ocre, del río Tinto, que lo tenemos aquí a mano, y sobre esa capa de rojo, ¿qué es lo que había? Dibujos dorados, hechos en pan de oro. Como el manto que tiene la Virgen del Pino, que es rojo con dibujos dorados, exactamente igual. Hojas de parra, hojas de acanto, muchísimas flores, rosas, claveles, tulipanes, y en la parte de abajo del artesano había traviesas de madera con estrellitas doradas hechas de lacería. O sea, que era una auténtica virguería el techo que teníamos ahí. Bueno, pues eso ardió completamente. O sea, pero completamente. O sea, no busquéis ni la ceniza porque es que no estaban por ninguna parte. De hecho, sabemos que uno de los que entró aquí subió por la torre de Caracol, llegó al tejado, porque la torre era para eso, para el tejado, se cargó unas cuantas tejas con una piqueta de hierro, descubrió la madera del artesonado, le echó gasolina y adiós muy bueno. Entonces no ha quedado absolutamente nada. Las imágenes religiosas en primera instancia se salvaron, pero luego fueron casa por casa, las sacaron a la calle y las quemaron en la Puerta del Agua. O sea que aquí se emplearon a fondo, la verdad. Han quedado 4 cosas y media. Hay 2 cuadros allí en las esquinas, que yo desde chico siempre me he preguntado qué puñetas hacen esos 2 ahí. Bueno, es que esos 2 cuadros seguramente pertenecían al retablo mayor que estaba ahí, ¿vale? Lo que hay allí es un San Francisco y lo que hay detrás de Santa Rita es un San Pedro, totalmente ennegrecido por las capas y capas y capas de barniz que tienen encima. Luego en la Capilla de los Dolores hay un retablo dorado, que es una especie de monstruo de Frankenstein que se ha hecho con restos que han venido de aquí y de allá, y por eso ese retablo es tan desigual, ¿vale? Tiene las molduras superiores, si os fijáis, son muy irregulares, no hay 2 iguales. Luego hay 2 sagrados corazones, uno bajo la Virgen, otro no. Sí, hay 2 sagrados corazones. Ahora sé que uno está debajo de la Virgen y el otro ahora mismo, se me ha evaporado, pero hay 2, ¿vale? Tendría que haber uno, nada más. Y hay una piedad hecha de madera a la izquierda de la capilla, que eso ha venido de algunos de los restos calcinados de la iglesia también, ¿vale? Luego también hay columnas romanas, como las del patio, las que cierran la capilla también son romanas, estas que hay por aquí son romanas también. La puerta del sagrario es una pieza original de plata, eso es barroco, ¿vale? Eso se rescató antes de que ardiese la iglesia. También tenemos aquí en el altar mayor el enrejado, es el original, eso no ardió, eso es forja. Y estos 2 muritos blancos, ese que está ahí y ese que está ahí. Esos muritos blancos son canceles visigodos de mármol. Esos canceles servían para delimitar los espacios que había dentro de un edificio visigodo previo que estaría aquí o que estaría en otra parte, porque eso vino de la iglesia de San Martín, que estaba aquí.
Y detrás del altar hay un trono de piedra, ¿vale? Que por aquí, por el lado, se puede ver. Vamos a echarle un ojo. Ahora nos vamos un poquito. Bien. Ahí hay un trono de piedra, ¿vale? Donde se sienta el párroco cuando da misa, ¿vale? Ese trono de piedra lo llaman la silla del obispo. Tradicionalmente se ha llamado así porque Niebla fue sede episcopal. El trono no muerde, os podéis acercar. Niebla era sede episcopal en época visigoda. Tenía su propio obispo, el nombre de uno de ellos, Vincomaros, lo sabemos porque tenemos su lápida que está en Huelva. Y ahora bien, ese trono que hay ahí no es visigodo, ¿vale? Lo que pasa que antiguamente, cuando se encontraba una piedra tallada, pues se le ponía la etiqueta de visigodo y a otra cosa. Y eso se ha llamado visigodo porque vino del mismo sitio que esos dos canceles, de San Martín, ¿vale? Pero basta echarle un vistazo a la decoración que tiene para ver que son góticos, además góticos flamígeros del siglo XV. Y eso seguramente era la cátedra que usaba el maestro cantor de la iglesia de San Martín, ¿vale? Cuando esa iglesia dejó de usarse, pues se trajo eso para acá, ¿vale? Así que se podrá quejar el párroco de Niebla del asiento que tiene, ¿vale? Bien, también hay 3 criptas subterráneas, ¿vale? Una está por el arco por el que hemos entrado, por el lobulado, otra está debajo de la pila bautismal y la más grande está debajo de este altar mayor. Ahí hay un corredor de 20 metros de largo, ¿vale? Que tiene enterramientos en 2 alturas. Es una obra ya del siglo XVIII, una obra más modesta, más pobre, pero ahí abajo está, ¿vale? No sé si alguno de los que hay aquí ha tenido la oportunidad de verla por debajo, pero la entrada original está debajo de esos escalones. La entrada actual está por detrás, por el catafalco donde se ponía el ataúd del muerto para velarlo. Entonces, ahora mismo hay que entrar a gatas, como los topos, y la verdad es que no está en condiciones de verse. Entramos de higo a breva para ver cómo está, para comprobar que sigue menos ruinosa de lo que estaba y pues